Hola, buenos días a todos. Estamos listos para tener nuestra sesión en vivo de la segunda semana del curso de Ser Social. Sí, para esto tengo una presentación que me gustaría compartir con ustedes. Perfecto, ahí está la presentación. Pues vamos a ir revisando a detalle las actividades que tenemos que realizar esta semana. Bueno. Entonces, bienvenidos al curso de Ser Social de la semana 2. Esta semana corre del 1 al 8 de agosto. Bueno, ustedes ya me conocen, mi nombre es Marcela del Olmo. Voy a cerrar esta ventana. Sigo adelante. La unidad es la unidad 2, el método científico y su labor en la transformación social. Ese es el tema que vamos a revisar a lo largo de la semana, ¿sí? Entonces, es importante que estemos pendientes de ese tema. Sigo adelante. Bueno, las reglas de la sesión para esta sesión síncrona, ustedes ya las conocen. Es importante respetar las reglas de la etiqueta para comunicarnos dentro de la sesión. Les pido por favor mantener apagado el micrófono. Y finalmente las dudas, vámonos al final de la reunión. Si es muy importante su duda, la podemos hacer a lo largo de la reunión, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la agenda que vamos a revisar en esta sesión en vivo? Básicamente vamos a presentar el propósito de la reunión, vamos a revisar los aprendizajes esperados, revisar el propósito de las actividades, la actividad integradora 3 y 4 básicamente, vamos a analizar la rúbrica para que no tengan ninguna duda al respecto de los contenidos que ustedes deben de entregar en las actividades y cómo se va a evaluar sus actividades. Y vamos a presentar el recurso digital de apoyo, el cual ya se subió en el apartado de avisos y también se subió en el foro. Esta mochila digital se va a ir alimentando conforme vayamos avanzando en las semanas, entonces es importante que siempre lo revisen, ¿sí? Porque siempre van a encontrar cosas nuevas en este apartado. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta sesión en específico? Es brindar una orientación sobre los contenidos y actividades a realizar en la semana 2 del curso de Ser Social, así como abrir un espacio de dudas y comentarios sobre las actividades. Los aprendizajes esperados básicamente son los siguientes. Eso es importante que ustedes los tengan en cuenta porque finalmente es lo que esperamos que ustedes aprendan a lo largo de la revisión y de realizar las actividades de esta semana. Entonces, los aprendizajes esperados es que reactivan conocimientos del módulo 3 sobre los conceptos de la ciencia y las características del pensamiento científico. Entonces, ustedes en el módulo 3 revisaron estos contenidos básicamente. Reconoce que la sociedad se encuentra en constante transformación y requiere del estudio científico para interpretar los procesos sociales. Explica el desarrollo científico del conocimiento social sobre la ilustración hasta la actualidad. Aquí ustedes tienen que realizar una actividad en Prezi, en donde tienen que hacer un análisis sobre los 4 descubrimientos científicos más importantes, los que ustedes crean que son los más importantes. Comprenden la aplicación del método científico en los procesos sociales y sus necesidades de construir un conocimiento objetivo. Reflexiona sobre las implicaciones metodológicas derivadas de la búsqueda de la verdad en las ciencias sociales y finalmente comprende qué es la sociedad del conocimiento y su relación con la educación y el desarrollo social de un país. Entonces, estos son los aprendizajes esperados de esta semana. Ahora sí vamos directamente al desarrollo de la actividad integradora porque quiero mostrarles varios elementos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la actividad integradora 3? El nombre de esta actividad es la ciencia en el tiempo. Aquí lo que tienen que identificar son los principales avances científicos de la ilustración hasta la actualidad, así como la importancia del estudio científico en los procesos sociales. Denme un... hola, buenas. Entonces, hola Saúl, sigo adelante con la presentación. Estaba ya en el tema de la actividad integradora. Entonces, es el propósito de la actividad integradora.
¿Qué es lo que tienen que realizar básicamente? Ustedes tienen que realizar una presentación en Prezi. Es importante que traten de utilizar este software para el diseño de esta actividad, ¿sí? Porque básicamente la actividad solicita que ustedes realicen la presentación en Prezi. Es importante, ya subí en la mochila digital varios videos, si ustedes tienen alguna duda de cómo se utiliza Prezi, ahí viene explicado de manera detallada cómo lo tienen que trabajar. Ahorita lo vamos a checar. Entonces, ¿qué es lo que básicamente tienen que hacer? Identifique, a la hora de la presentación en Prezi, identifique las contribuciones científicas más importantes que se han dado desde la Ilustración hasta la época actual. Ustedes tienen que definir, o sea, a lo mejor ustedes deciden, pues a mí me interesa mucho, me parece que ha sido fantástico el Internet, el ferrocarril, la imprenta y las vacunas. Esas podrían ser 4 de las contribuciones científicas que para ustedes son las más importantes. Entonces, ustedes hacen una búsqueda de Internet al respecto de los elementos que conllevan estas contribuciones científicas. O a lo mejor ustedes dicen, no, para mí la computadora, la electricidad, por ejemplo, los anticonceptivos. O sea, ya ustedes definen cuáles son estas 4 contribuciones científicas, pero es importante que presenten información al respecto de, por ejemplo, quiénes realizaron estos descubrimientos, cuáles son los principales elementos que tiene cada uno de estos elementos. Por ejemplo, también aquí es muy importante que ustedes relacionen cada contribución científica con los cambios o eventos sociales que ocasionó. O sea, por ejemplo, ¿cuál ha sido el principal elemento de cambio social que trajo el Internet? Entonces ahí ustedes, en función de lo que busquen y lo que reflexionen, tendrían que poner, pues el principal impacto que ha tenido Internet en la sociedad ha sido tal, ¿sí? No solo presenten el avance científico, la contribución científica, sino profundicen al respecto de cuál es el impacto que este ha tenido en el desarrollo de la sociedad. También tienen que presentar ilustraciones, o sea, sería bonito que cada uno de las contribuciones científicas tuvieran alguna ilustración y analizaran el impacto que tuvo en el desarrollo social. Después ustedes pueden incluir este apartado de preguntas que están aquí dentro del mismo material de Prezi, o a lo mejor ustedes presentan su documento en Word que van a subir en la plataforma, ponen nada más su liga de Prezi en donde presentan las contribuciones científicas y después ponen en el documento de Word los siguientes elementos que se están solicitando, que son estas preguntas. ¿Los avances científicos están relacionados entre sí? O sea, van a poner sí o no y por qué. Evidentemente, ahí es donde tienen que explicar que a lo mejor el método científico es el elemento que se relaciona en todos los avances científicos, etcétera. Y ahí ustedes tienen que argumentar por qué. ¿Cómo se llegó de una contribución científica a otra? O sea, por ejemplo, ¿cómo de las vacunas hay una relación entre, a lo mejor ustedes definieron las vacunas y el Internet? Entonces ahí ustedes tienen que reflexionar al respecto de cómo es que existe una relación entre uno y otro, ¿no? Y finalmente, elabora una reflexión acerca de los beneficios y efectos del pensamiento científico en la sociedad. Ahí ustedes también tienen que argumentar cuáles son los beneficios que ha traído el pensamiento científico. Entonces, como les decía, hay 2 formas de hacerlo. Ustedes pueden hacer todo este trabajo dentro de Prezi. Ahí se arrancan con las contribuciones científicas, presentan ilustraciones, responden a estos cuestionamientos y presentan las referencias bibliográficas, o pueden presentar solo las contribuciones científicas y en su documento de Word dan respuesta a estos cuestionamientos y presentan las referencias bibliográficas. Por favor, presenten referencias bibliográficas y cuiden la ortografía en su presentación, ¿sí? Tienen que subir el documento, tienen que tener esta estructura, por favor, apellido, nombre, ¿cómo se llama? El curso en el que estamos. Es muy importante que lo hagan así. Entonces, eso es lo que tienen que presentar. Ahorita revisamos el tema de Prezi, por favor. ¿Cómo se va a evaluar? Es también muy importante que lo tengan en cuenta. Solo voy a revisar los criterios de desempeño cognitivo y la evaluación más alta que va a ser experto, porque todos ustedes van a ser en experto. Elaborar un documento en procesador de texto que muestre una portada. Recuerden presentar la portada y su liga de Prezi. En la presentación identifica claramente 4 contribuciones científicas que se han dado desde la Ilustración hasta la época actual.
Ilustra claramente y con coherencia la relación de las contribuciones científicas con los cambios o eventos sociales. En un apartado responde objetivamente a las dos preguntas dadas. Expone claramente una reflexión acerca de los beneficios o efectos del pensamiento científico en la sociedad. Entonces ahí ustedes van a tener la evaluación más alta si presentan estos elementos. En el tema actitudinal, recuerden el tema de elaborar el producto solicitado, utiliza correctamente el espacio, ustedes no van a tener ningún problema con eso, y cuida la nomenclatura. Recuerden aquí, por ejemplo, por eso les presento la evaluación, porque cada uno de los elementos tiene un peso en su evaluación. Entonces si no suben el documento con la nomenclatura solicitada, pues ahí tienen un punto menos, ¿sí? En el tema comunicativo, emplea la tecnología, utiliza Prezi, atiende las normas de comunicación y cuida la ortografía, también esto es muy importante. Y finalmente, en pensamiento crítico, identifica claramente los principales avances científicos desde la ilustración a la actualidad, comprende la relación entre los avances científicos y los procesos sociales, y reconoce los desafíos que enfrenta la sociedad con respecto al estudio científico. Entonces, es muy importante que cuiden estos elementos. Creo que hay una pregunta, déjenme. Entonces, en la presentación tengo que poner quién la creó, cambios o eventos sociales que ocasionó e imágenes. Es correcto. Sí, tienes que presentar esos elementos bien organizados en tu presentación en Prezi, ¿sí? O sea, a lo mejor no es una persona, a lo mejor es un conjunto de personas que hicieron una investigación y entonces llegaron a ese descubrimiento científico. Entonces puedes poner el conjunto de personas, pones un poco de la información, ilustras y cuál es el impacto que ha tenido ese avance científico en la sociedad. Eso es importante. Por ejemplo, el ferrocarril, que nos llevó al tema de la revolución industrial, el Internet, cómo ha impactado en el desarrollo de la sociedad, en la sociedad del conocimiento y de la información. O sea, ese tipo de elementos que son relevantes para nosotros, ¿sí? Bien, sigo en este tema. Voy con el propósito de la actividad integradora 4, metodología de investigación. Aquí lo que tienen el propósito es reconocer la importancia de las distintas metodologías de investigación en ciencias sociales. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta actividad? Tienen que elaborar un cuadro en el que compare las características de la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa, así como las ventajas y desventajas de cada una de ellas y su aplicación y análisis de procesos sociales. Ahorita les voy a decir de dónde ustedes pueden investigar información precisa respecto de las características del método cualitativo y cuantitativo. Después tienen que redactar una reflexión de 2 párrafos de 8 a 10 renglones, cada una de ellas. Tengan en cuenta la extensión, en la que responda las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia del método científico en las ciencias sociales? Eso un poco ustedes ya lo revisaron en el tema de los descubrimientos científicos que hicieron en su presentación en Prezi y por qué están relacionados todos los descubrimientos científicos. Aquí hay un tip, el método científico. ¿Cuáles son los retos de las ciencias sociales en el uso del método científico? ¿Y qué metodología consideras que es más conveniente para investigar en ciencias sociales? A lo mejor ustedes pueden decir, pues yo creo que en las ciencias sociales la metodología que es más conveniente es la cualitativa porque permite, y entonces ustedes argumentan por qué. O a lo mejor puede decir, bueno, en ciertas investigaciones como pueden ser, por ejemplo, las de medicina, a lo mejor el método que más conviene es el cuantitativo porque así permite sacar estadísticas, etcétera. ¿Sí? Ustedes tienen que argumentar por qué. Evidentemente van a tener que investigar al respecto de las características de la metodología para dar respuesta a estos cuestionamientos básicamente. Igual, recuerden identificar su documento con logo, nombre, etcétera, y subir el documento con la nomenclatura solicitada. Entonces, ¿qué es lo que se va a evaluar aquí? Aquí en el cognitivo, en super experto, todos van a salir aquí, elaborar un documento en procesador de texto, la portada, etcétera, el cuadro comparativo donde presenta la metodología cualitativa y cuantitativa y redacta una reflexión concreta de 8 a 10 renglones con los elementos que se están solicitando. La actitudinal atiende en su totalidad las instrucciones, utiliza claramente el espacio, ningún problema. Lo hace dentro de los tiempos estipulados con la nomenclatura y las referencias del documento consultado.
Recuerden que esto es muy importante, que presenten las referencias bibliográficas. En el comunicativo, emplea la tecnología para generar un documento en Word. Atiende normas para la comunicación. Recuerden el tema de la etiqueta, la gramática, sintaxis y la ortografía. Y finalmente, en el pensamiento crítico, presenta claramente la importancia de la aplicación del método científico en los procesos sociales y sus necesidades de construir un conocimiento objetivo para la aplicación del contexto. Entonces, es importante que tengan en cuenta estos criterios para su evaluación. Voy a ir a presentarles algo que me interesa que ustedes revisen. Recuerden, revísenlo constantemente porque finalmente es un recurso que es para ustedes y que es muy importante que lo tengan en cuenta. Ya saben ustedes dónde lo pueden encontrar, pero es muy importante que lo estén revisando constantemente. Entonces, esta es la mochila digital. Ustedes ya tienen el link, como en diferentes espacios. ¿Qué se agregó en esta mochila digital de lo que revisamos la semana pasada? Está este tema de la creación de las presentaciones en Prezi. Aquí ustedes tienen varios videos en las que es una explicación puntual al respecto de cómo se utiliza Prezi. Entonces, el video 1 tiene que ver con el acceso y en configuración. Tienen que presentar su correo electrónico y entonces en función de eso les da acceso. Elección de las plantillas, o sea, ustedes pueden utilizar las plantillas que ya están estructuradas para que no tengan que hacer ningún diseño. Y lo que tienen que hacer ahí es integrar la información, insertar las láminas y edición de Prezi, cómo tienen que editar la información, las imágenes, cómo van a ilustrar cada uno de los descubrimientos que vayan presentando. Aquí lo del video es, bueno, o sea, en esta actividad no necesitamos video, pero si quieren conocer cómo hacerlo, aquí está. Y después generar la liga. Tengan cuidado con generar la liga porque ya me pasó que no pude revisar la presentación. Entonces tengan la seguridad y la certeza de que está bien su liga cuando la suban a su trabajo, por favor. Ahora, aquí hay un documento que se llama Metodología de la Investigación de Sampieri. Ustedes les va a dar clic aquí y lo que tienen que hacer es descargar el documento, ¿sí? Es un documento en PDF. Ahorita se los voy a presentar, o sea, les va a aparecer esta pantalla, pero no lo están viendo, pero déjenme presentar este documento de Sampieri que me interesa muchísimo que lo revisemos, por favor, porque es fundamental para el diseño de la actividad de esta semana. Deme un segundito. Entonces, es muy importante que revisemos este documento porque aquí lo que vamos a checar es el tema de... Aquí está. Déjenme nada más, denme un segundo. Voy a ir para acá. Este lo voy a poner adelante. Ahora sí. Entonces, ustedes descargan el documento y van a poder revisar aquí está, metodología Sampieri, metodología de la investigación Sampieri. O sea, el que me interesa es el que revisen de la sexta edición, por favor, que es el que les estoy poniendo aquí en el tema de la mochila digital. ¿Por qué me interesa que lo revisen? Es un documento muy sencillo, pero lo que me interesa que ustedes chequen es este tema en específico, que es el que viene aquí en el capítulo 1, en la página 4, dice qué enfoque se ha presentado en la investigación, qué características posee el enfoque cualitativo y cuantitativo de la investigación. Entonces ustedes ya le dan clic y el documento los va a llevar ahí. Entonces, lo interesante de aquí es que, por ejemplo, les va a poner cuáles son las fases de la investigación, entonces, cuáles son las fases del método cuantitativo,
Pero después les va a presentar una serie de características. Aquí, el enfoque cuantitativo tiene las siguientes características y empieza con el desglose de las características de manera muy puntual para que ustedes entiendan específicamente cuál es la diferencia entre el método cualitativo y cuantitativo. Y entonces aquí presenta una serie de características que son bastante extensas sobre el tema de la investigación cualitativa. Después presenta cuáles son las características que tiene el enfoque cuantitativo, cualitativo y cuantitativo. Igual viene una descripción muy extensa al respecto de la información, pero aquí el final presenta un cuadro de cuáles son las diferencias entre el enfoque cualitativo y cuantitativo. Y entonces aquí en el cuadro presenta el enfoque, las definiciones, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, y empieza a hacer una descripción muy puntual de las diferencias. Esto les va a servir muchísimo para hacer la actividad. Ahora, no quiero que copien el cuadro, sino un poco que analicen la información y en función de eso, ustedes vayan definiendo cuál es la que entiendan las características, cómo lo van a trabajar, etcétera, ¿sí? Y aquí vienen algunos ejemplos de la metodología, etcétera. Entonces, me parece que este texto es fundamental. Aquí está, Metodología de la Investigación de Sampieri. Recuerden, le dan clic y descargan el documento. Otra de las cosas que quiero presentarles, se está viendo aquí bien esta, ¿verdad? Esta página de Redilac. Es esta página de Redilac. Esta página de Redilac ustedes la van a encontrar en este apartado de buscadores de la información. Aquí son fuentes confiables, son más bien sitios especializados en donde ustedes pueden investigar sobre diferentes, o sea, pueden hacer la búsqueda de la información, pero me gustan mucho porque los van a llevar a investigaciones académicas. El que yo seleccioné fue este de Redilac, básicamente. Y entonces aquí ustedes le ponen en el buscador método cualitativo, le dan clic para buscar la información y entonces le despliega una serie de textos sobre el método cualitativo. Aquí lo interesante de esta página es que ustedes aquí podrían, por ejemplo, tienen aquí como estos apartados, estos filtros. Entonces, a lo mejor a ustedes tienen algún interés específico sobre el tema, cómo se utiliza la metodología cualitativa y cuantitativa en la educación. Entonces, les despliegan los textos básicamente sobre lo que ustedes están buscando. Pero aquí van a encontrar también información respecto a la diferencia entre el método cualitativo y cuantitativo. Entonces, es importante que utilicen estos buscadores. Y aquí, por ejemplo, si ustedes le pican aquí donde dice resumen, les va a aparecer el resumen del texto, de cómo está estructurado y de qué trata. Es importante que revisen también, por ejemplo, al final de estos documentos, cómo se estructura la bibliografía, cómo viene en orden alfabético, etcétera. Aquí utilizan el formato APA, entonces es importante que lo revisen, ¿sí? Bueno, hasta ahorita no hay duda. Bueno, entonces es importante que utilicen, por favor, este recurso. Como ya les dije, este recurso lo pueden encontrar tanto en la página, en el apartado de avisos, como en el foro. También voy a subir este video. Este documento se va a estar actualizando de manera constante con la finalidad de que no tengan ningún problema sobre las actividades que deben de desarrollar. Ah, y me faltó comentarles una cosa nada más. Con respecto al tema de la mochila digital, aquí les subí es un juego que no hice yo, hizo otra de las docentes de prepa en línea, pero es importante que le echen un ojo porque básicamente aquí lo que les va, es un juego que les va llevando de la mano al respecto para que ustedes identifiquen cuál es la diferencia entre una cita y una referencia, una fuente y una referencia bibliográfica. La tutora es la maestra Joy Vargas. Entonces, mi sugerencia es que jueguen con él. Se presentan varios ejemplos al respecto de cuál es la diferencia entre la cita y la referencia bibliográfica. Si ustedes tienen duda al respecto de esto, aquí les va a dar como los diferentes elementos para que ustedes puedan aclarar ese tipo de dudas, ¿sí? Recuerden, aquí también en este apartado está este tema de las referencias bibliográficas de la UNAM, la estructuración de presentar referencias bibliográficas conforme lo requiere el formato APA. Échenle un ojo a este documento.
Aquí los va a llevar de la mano al respecto de cómo deben de citar, cómo deben presentar las referencias bibliográficas. Si tienen alguna duda, por favor, voy a subir más materiales, videos, etcétera, para que no tengan problema con esto. Una de las cosas que quiero comentar también es que tengan cuidado con el tema del plagio, por favor. Si ustedes van a presentar alguna idea de algunos materiales que utilizaron en la red, por favor, citen las fuentes de información. Si no me voy a dar cuenta, es plagio y la evaluación se va a cero, ¿sí? Entonces, no se arriesguen al respecto de copiar información de la red. Utilicen las fuentes de información. Bueno, y finalmente, ya nada más para cerrar esta sesión e irme al apartado de preguntas y respuestas, entonces recuerden revisar constantemente el tema de la mochila digital. Ahí voy a estar subiendo diferentes cosas. Ahora sí, vámonos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere comentar algo? ¿Todo estuvo perfectamente claro o no? Vamos muy bien, ya han empezado a entregar las actividades. Recuerden no irse hasta el domingo, o sea, porque se puede saturar la plataforma, pueden tener algún problema con internet, etcétera. Traten de entregar los trabajos a lo largo de la semana. Ya estamos en la segunda semana. Es importante que, nada más como para recapitular, que trabajen en Prezi y que presenten su cuadro comparativo. Recuerden utilizar el texto de metodología de la investigación de Sampieri. Me dicen, puede explicar nuevo, pero necesitas, hola Melissa, la explicación es sobre cómo se tiene que hacer la actividad o dónde puedes encontrar el recurso para hacer el trabajo con Prezi. Si quieres, comparto esta. Lo de Prezi que tienen que hacer básicamente es que tienen que hacer una presentación en Prezi en donde presenten 4 descubrimientos científicos que van desde la ilustración hasta nuestra época actual. Ustedes tienen que hacer una investigación sobre los descubrimientos científicos que más les llamen su atención. O sea, podría ser, no sé, cualquier cosa. Podría ser desde el ferrocarril, la electricidad, por ejemplo, las computadoras, el internet, las vacunas, o sea, ustedes van a definir, por ejemplo, el método anticonceptivo, la investigación genética, por ejemplo, muchos de ustedes han hablado sobre los aviones, los carros, o sea, lo que a ti te llame la atención, tienes que seleccionar 4. Y a partir de esos 4, tienes que presentar información sobre cuál es el avance científico, tienes que presentar ilustraciones y tienes que reflexionar al respecto de cómo ese avance científico ha impactado en la sociedad, como presentar el ejemplo, a lo mejor el ferrocarril, el impacto que tuvo en la sociedad es que generó la revolución industrial y de ahí vino todo un cambio social, económico y político en el mundo. O a lo mejor el internet, cómo impactaba en la sociedad. Y a lo mejor podrías inclusive reflexionar cómo el internet, derivado de la pandemia en la que vivimos, ha traído un cambio exponencial en la educación, en la economía, como en todos los ámbitos. O sea, es importante que reflexionen al respecto de eso. Sí, es importante que incluyan estas, que ahí mismo en la presentación o en el documento en Word reflexionan al respecto de estos cuestionamientos. Los avances científicos están relacionados entre sí, sí o no y por qué. ¿Cómo se llegó de un avance científico a otro? Aquí un tip que les doy es que el método científico ha sido fundamental para el desarrollo de la ciencia y de los descubrimientos científicos y tienen que elaborar una reflexión acerca de los beneficios y efectos del pensamiento científico en la sociedad. Eso es lo que tienen que hacer con esta presentación. ¿Sí? Ahora, las actividades integradoras 3, las contribuciones científicas se refieren un poco a los inventos que tienen que ver con la medicina, física, cualquier otro ámbito, ¿sí? Cualquier ámbito que tenga que ver con la ciencia, no nada más es con la medicina. La física es un avance científico que a ustedes les interese. Yo les sugiero que a ustedes les interese y que les llame la atención, ¿no? Puede ser al respecto de cualquier ámbito social, médico, cualquier ámbito que ustedes crean que es un avance que ha venido a revolucionar la sociedad, lo pueden tomar.
Ok. Perfecto. ¿Alguna otra duda que tengan? Recuerden nada más, por favor, traten de utilizar Prezi para esa actividad, para que no haya ningún problema, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna otra duda, subo esta presentación a la página. Por favor, chéquenla. Estoy en plataforma. Cualquier duda que tengan, ahí lo podemos checar. Y por favor, utilicen este recurso de la mochila digital. Me parece importante. Revisen el texto de metodología de la investigación de Sampieri. Les prometo que les va a ayudar muchísimo para elaborar su cuadro comparativo del método cualitativo y cuantitativo. Recuerden que si toman información de la red, citen las fuentes de información. ¿Sí? Perfecto. Nos vemos en plataforma. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Adiós.